Mi vida siempre ha estado marcada por la lucha. Crecí en un hogar sencillo, donde nada venía fácil. Era la mayor de 4 hermanos, y desde pequeña sabía que tendría que trabajar duro para conseguir todo lo que quería. Nada me fue dado, y todo lo que tenía era mi esfuerzo. No me importaban las dificultades, nunca dejé que me afectaran. Pero había algo que deseaba más que cualquier otra cosa: estabilidad. Una estabilidad que creía que solo sería posible con el amor de una familia, con la compañía de alguien que, como yo, tuviera ambiciones. Y fue así como Gustavo entró en mi vida. Parecía ser el hombre perfecto, la pareja ideal. Cuando nos conocimos, nuestra química fue instantánea. Él me miraba con esa sonrisa fácil. Siempre tenía algo inteligente que decir. Algo que me hacía creer que entendía lo que yo buscaba. También era ambicioso, lleno de ideas, tan similar a mí, y eso me hizo verlo como un compañero ideal. Me sentía viva a su lado. Creía que juntos podríamos conquistar el mundo. Y entonces nos casamos. Era el comienzo de nuestro felices para siempre, o al menos eso pensaba. En los primeros años, todo parecía estar en su lugar. Yo estaba enfocada en mi carrera, pero Gustavo siempre me apoyaba. Él me respetaba, o al menos pensaba que me respetaba. Los fines de semana éramos la pareja perfecta. Salíamos a cenar. Pasábamos tardes relajándonos juntos, y nuestra mejor amiga, Amanda, siempre estaba a nuestro lado. Ella parecía ser mi verdadera amiga, la hermana que nunca tuve. A su lado me sentía más completa. Pero con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar, sin que supiera exactamente cuándo o cómo. Gustavo comenzó a ser diferente. Al principio fue una sensación vaga, casi como una sombra, algo que solo pude notar poco a poco. Comenzó a alejarse, a volverse más cerrado. Las conversaciones entre nosotros disminuyeron, los momentos de afecto se redujeron, y él se volvió más distante. Pensé que quizás era mi trabajo, mi enfoque en mis proyectos, lo que estaba creando un espacio entre nosotros. Pero, a medida que el tiempo pasaba, me di cuenta de que no solo era eso. La presencia de Amanda, antes cómoda, comenzó a molestarme. La forma en que la miraba a Gustavo de una manera un poco más atenta, como si lo estuviera analizando, con un interés peculiar que no quería admitir. Cada vez que ella estaba cerca, algo dentro de mí se apretaba, una sensación de incomodidad que no podía explicar. Confiaba en Amanda, o al menos pensaba que confiaba. Siempre había sido una amiga fiel, o eso pensaba, pero algo en su energía comenzó a cambiar, y eso me inquietaba. Fue entonces cuando comencé a notar pequeñas cosas, un toque extra aquí, una sonrisa disimulada allá. Y cuando finalmente comencé a juntar las piezas, las dudas se convirtieron en dolorosas certezas. Gustavo ya no solo estaba distante, se estaba alejando de mí de forma intencionada. ¿Y Amanda? Amanda no era solo mi amiga. Algo mucho más profundo estaba sucediendo entre ellos. Algo que no quería ver, pero que ya no podía ignorar. A veces, el dolor llega lentamente, infiltrándose en tu vida sin que te des cuenta. Llega sigilosamente, como una sombra, y luego, cuando finalmente lo miras, no hay forma de escapar. Sabía que algo estaba mal, pero hasta ese momento seguía ilusionada, creyendo que podría salvar lo que quedaba. Estaba equivocada. Simplemente no sabía lo profundo que esta traición me llevaría, y fue en ese momento cuando mi vida comenzó a desmoronarse. Al principio, las cosas eran demasiado pequeñas para que me diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Pequeños detalles, como un mensaje borrado aquí, una mirada que parecía más prolongada allá. Nada que fuera realmente significativo o que pudiera señalar como algo que justificara el dolor que comencé a sentir. Aún así, una inquietud crecía dentro de mí, una sensación de que algo no estaba bien, que había una grieta abriéndose en lo que pensaba que era mi vida perfecta. Gustavo comenzó a ser cada vez más ausente, no físicamente, sino emocionalmente. Siempre estaba ocupado, siempre con algo que hacer, alguien con quien encontrarse. Las noches en las que solíamos pasar juntos viendo películas, conversando sobre todo y nada, comenzaron a volverse raras. Él decía que tenía que trabajar más, que los negocios requerían mucha de su atención. Yo, queriendo creer todo lo que me decía, me convencía de que estaba exagerando. Pero había algo en la forma en que hablaba de Amanda, algo en el tono de su voz, que me hacía cuestionar.
Mencionaba su nombre con cierto énfasis, como si fuera algo más que una amiga, como si su presencia fuera más importante que cualquier otra cosa. Me forzaba a creer en las explicaciones que me daba, hasta el momento en que no pude seguir ignorando las evidencias que estaban justo frente a mis ojos. Cuando vi ese mensaje en su celular, supe inmediatamente que algo estaba mal. Fue un mensaje borrado rápidamente, pero no lo suficiente como para que no pudiera ver lo que quedaba. Deshazte de ella. No podemos dejar que Lucas sea un problema. Él es nuestra única oportunidad de quedarnos con todo. Esas palabras quemaron mi mente, repitiéndose como un eco ensordecedor. Era como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies, como si me hubiera golpeado una ola de choque que me paralizaba. Lo que estaba leyendo no tenía sentido, y aún así, era lo suficientemente claro como para destruirme. Gustavo me estaba engañando, no solo con otra mujer, sino con mi mejor amiga, alguien que consideraba parte de mi familia. Amanda, la mujer, en la que confié, con quien compartí mis miedos, mis alegrías, mis victorias. Ella estaba detrás de todo esto, planeando sacarme de sus vidas, como si fuera un obstáculo. El dolor que sentí en ese momento no se comparaba con nada que hubiera experimentado antes. No sabía si sentía rabia o una tristeza profunda que amenazaba con consumirme por completo. Pero, a diferencia de lo que esperaba, no me quedé paralizada. Algo dentro de mí despertó, algo más fuerte que el dolor. Sabía que no podía dejar que esto continuara, que no podía permitir que mi vida fuera destruida de esta manera. Necesitaba actuar. Las palabras de Amanda aún resonaban en mi cabeza y su plan ya estaba en marcha. Yo estaba en riesgo, Lucas, estaba en riesgo, y mi vida nunca volvería a ser la misma. Pero no podía dejar que ganaran. Tenía que tomar el control, aunque el riesgo fuera grande, aunque el dolor fuera insoportable. Lo que sabía, de manera clara e inmutable, es que ya no habría espacio para dudas. Tenía que hacer algo, y lo haría. El dolor estaba allí, consumiéndome, pero ahora servía como combustible. Sabía que mi venganza comenzaría pronto, que la lucha por recuperar el control de mi vida apenas comenzaba. Y lo haría de una manera que jamás imaginarían. Haría que pagaran. Y ya no había vuelta atrás. La rabia era como fuego dentro, de mí, quemando con cada recuerdo, con cada palabra que escuchaba de Gustavo y Amanda. La sensación de traición me devoraba, empujándome hacia una urgencia que no sabía cómo controlar. Pero entonces, algo increíble sucedió. En medio de la tormenta de emociones, algo dentro de mí se encendió y una claridad me envolvió. No podría ser dominada por la rabia, no si realmente quería destruir todo lo que ellos habían construido. Necesitaba ser más inteligente, más calculadora. Esta venganza no sería solo una liberación emocional. No, sería un giro inesperado que ellos jamás verían venir. Necesité alejarme, respirar profundamente, dejar que el torbellino de sentimientos se calmara un poco para poder pensar. Había una guerra silenciosa dentro de mí, pero ahora estaba lista para usarla a mi favor. Me subestimaron. Pensaron que podrían eliminarme como si fuera un simple obstáculo. La verdad es que ni Gustavo ni Amanda sabían cuánto estaba dispuesta a perder para asegurarme de que pagaran. El tiempo se convirtió en mi aliado, y usé cada segundo para prepararme, para recoger las pruebas que, eventualmente, destruirían sus vidas. Fui cuidadosa, cada paso dado con precisión. Los observé desde lejos, como una sombra, y con cada día que pasaba, las piezas encajaban. Descubrí su plan de forma lenta, casi dolorosa. No solo estaban planeando mi destrucción emocional. No, lo que Gustavo y Amanda pretendían era algo aún más insano. Planeaban envenenarme, a mí y a Lucas, para que, tras mi muerte, él pudiera heredar todo y finalmente quedarse con ella, sin nada que lo detuviera, como si yo fuera solo una ficha para desechar en un juego de poder. El asco que sentía por ellos en ese momento no podía describirse con palabras, pero había algo más que comenzó a tomar forma. Una estrategia, una manera de darle la vuelta al juego. Sabía que el veneno no sería fácil de detectar. Sabía que se creían astutos, planeando todo con minuciosidad. Pero no sabían quién era yo. No sería una víctima en su trama. En lugar de desesperarme, encontré en cada detalle una oportunidad. Cada movimiento suyo, cada encuentro escondido, se convirtió en parte de mi plan. Iba a sobrevivir. Y no solo sobrevivir,
sino que haría que pagaran de una manera que jamás imaginarían. Y fue cuando el plan comenzó a formarse en mi mente que me di cuenta de cuán cuidadosa debía ser. La cena en familia sería mi escenario, la última pieza del rompecabezas. Necesitaba actuar con precisión, porque al mismo tiempo que me vengaría, no podía hacer que sospecharan de mí. Cada paso debía ser perfecto. Sabía que el momento de la verdad se acercaba, y el miedo que sentía no era a fracasar, sino a no ser lo suficientemente audaz como para llevarlos al fondo del abismo. Los haría pagar por todo. Con cada movimiento, con cada sonrisa falsa de Gustavo, con cada gesto traicionero de Amanda, estaba más cerca de finalmente mostrarles quién era realmente. Sabía lo que tenía que hacer. La cena sería el momento decisivo. La venganza sería dulce, pero su ejecución... la ejecución sería una obra maestra de control y precisión. Estaba lista para tomar lo que me correspondía por derecho y asegurarme de que el mundo de Gustavo y Amanda se derrumbara, pieza por pieza. Pero para que eso sucediera, tenía que seguir jugando su juego, para que en el momento adecuado, la máscara cayera. Ellos creían que tenían el control. Yo estaba a punto de recuperar todo, y todo comenzaría con esa cena. El día llegó, y sabía que ese sería el punto de inflexión. Cada detalle estaba en su lugar, cada movimiento calculado para asegurarme de que mi plan fuera perfecto. La cena parecía normal, como cualquier otra que ya habíamos tenido. La mesa estaba puesta con la misma elegancia de siempre, con las copas de vino dispuestas alrededor, la luz suave de las velas creando una atmósfera acogedora. Pero dentro de mí, la tensión era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Con cada risa, con cada palabra dicha a mi alrededor, mi corazón latía más rápido y sabía que, cuando todo terminara, nada sería lo mismo. Gustavo estaba allí, con esa sonrisa falsa que ya conocía bien, esforzándose por parecer el hombre perfecto ante los ojos de todos. Amanda, como siempre, estaba a su lado, con esa mirada calculadora, fingiendo ser mi amiga. Ellos no sabían lo que estaba a punto de suceder. Yo los observaba mientras fingía estar tranquila, pero mi mente estaba enfocada, completamente centrada en lo que necesitaba hacer. El veneno estaba allí, en las copas, preparado para hacer su trabajo. Ellos pensaban que estaban en control, que su plan estaba en marcha, pero no sabían que, en realidad, yo era la única que controlaba todo. Sabía que necesitaría ser fuerte. Nada podría mostrar que estaba ansiosa. Nada que pudiera levantar sospechas. Tenía que actuar con la naturalidad de siempre, pero cada movimiento mío tenía que ser preciso, sin fallos. El momento exacto tenía que ser perfecto. Cuando finalmente vi su distracción, la conversación animada entre los otros invitados, supe que era el momento. Me levanté tranquilamente y, con una sonrisa amable, fui hasta la mesa donde estaban los platos. Con movimientos rápidos y silenciosos, cambié sus platos por los míos. El veneno ahora estaba en sus porciones, no en las mías. Los observaba con un cuidado minucioso, sabiendo que, a cada segundo, su destino estaba siendo sellado. Cuando volví a mi lugar, me senté con la postura más relajada que pude, pero por dentro, todo en mí estaba en un torbellino. El riesgo era enorme, lo sabía. Si algo salía mal, todo estaría perdido. Pero no podía dejar que la duda tomara el control. Ellos iban a pagar, no solo por la traición, sino por lo que intentaron hacer con mi vida y la vida de mi hijo. Ahora era mi turno de controlar el juego. La conversación continuó alrededor de la mesa, con risas y palabras vacías, mientras el veneno comenzaba a hacer efecto. Sabía que era cuestión de tiempo. Podía sentir la tensión creciendo en mi cuerpo. El momento de la revelación se acercaba. Sentí los ojos de Gustavo y Amanda en mí, observándome con una curiosidad velada. No tenían idea de que la verdadera trampa estaba siendo preparada. Pero no podía dudar, no ahora. A cada segundo que pasaba, mi plan se desplegaba, y sabía que pronto todo cambiaría. Finalmente, cuando la presión dentro de mí ya era insoportable, me levanté nuevamente, de forma tranquila, como si nada hubiera cambiado. Todos los ojos estaban sobre mí. El aire estaba cargado de expectativa y pude sentir la tensión extendiéndose por toda la mesa. Fue el momento exacto. No tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. El juego estaba a punto de dar un giro, y yo estaba a punto de mostrarles quién tenía realmente el control.
Fue entonces cuando, con voz calmada y controlada, dije: «Pensaron que me harían de tonta, ¿verdad? Pero quien va a pagar el precio por esto ahora son ustedes». Ellos palidecieron, y la realidad comenzó a infiltrarse en sus rostros. Su caída estaba a punto de comenzar, y, de alguna manera, en ese momento, sentí un peso inmenso levantarse de mis hombros. Estaban a punto de pagar el precio. La sala estaba en completo silencio, con las miradas fijas en mí, mientras el peso de mis palabras comenzaba a hacer efecto. Sabía que todo lo que necesitaba era un momento, un solo instante en el que ellos se apartaran de su arrogante confianza, y podría aplastar cualquier esperanza que quedara. Cuando finalmente hablé, con mi voz tranquila y controlada, su reacción fue instantánea. «Pensaron que me harían de tonta, ¿verdad?». Las palabras salieron de mi boca con un tono de verdad implacable, y, al verlos palidecer, una sensación extraña se apoderó de mí. No era rabia, era un control absoluto. Los tenía en mis manos, y ahora lo único que sentía era la certeza de que la jugada estaba a punto de completarse. Gustavo me miró con los ojos desorbitados, su sonrisa ya desvanecida, reemplazada por una expresión de pánico. Amanda, por su parte, parecía menos sorprendida, como si algo dentro de ella ya supiera que este momento llegaría. Pero aún así, había una inquietud en el aire, una tensión que hacía que cada segundo pareciera más largo de lo que debería. Sabía que nada sería igual a antes. Ellos habían perdido el control. Y lo mejor de todo, no sabían qué hacer a continuación. Calma y lentamente saqué mi celular. Los dedos, firmes y rápidos, tocaron la pantalla, y el video que había guardado cuidadosamente apareció ante todos. Miré directamente a Gustavo, sabiendo que el momento de la revelación se acercaba. El video mostraba, sin lugar a dudas, la transacción que él había hecho. La transferencia de toda nuestra herencia a Amanda. Podía sentir el peso de las palabras no dichas que flotaban en el aire, como si todos alrededor de la mesa ya supieran que estaban presenciando una sentencia de muerte, no física pero sí emocional y financiera. Mientras el video seguía, vi a Gustavo retraerse, como si quisiera esconderse de sí mismo. Su boca se abrió, pero no había palabras. Amanda, que antes estaba tan confiada, también estaba ahora en shock. Los observé con una calma calculada, sintiendo el poder expandiéndose por mis venas. Cada segundo que pasaba era como una gota de veneno que, lentamente, destruía lo que quedaba de su fachada. Cuando el video terminó, el silencio fue más denso que cualquier grito podría ser. Podía sentir el dolor en sus ojos, el desespero apoderándose de ellos. Ya no necesitaba hacer nada más. Ellos ya sabían que el juego estaba perdido. Lo que les quedaba era solo esperar lo inevitable. Con una sonrisa, me incliné ligeramente hacia adelante, mirando directamente a Gustavo y Amanda. Prepárense para las consecuencias. Todo lo que hicieron ahora saldrá a la luz. Cada palabra que decía ahora tenía el peso de un decreto final. Lo que habían planeado, lo que habían hecho, todo estaba expuesto. El control, que alguna vez pensaron que tenían sobre mi vida, ahora estaba en mis manos. Y los haría pagar, no solo por esta traición, sino por todas las mentiras con las que vivieron, por la forma en que me subestimaron. Las reacciones a mi alrededor no tardaron. Algunos quedaron en silencio, sin saber qué decir. Otros observaban a los dos con una mezcla de incredulidad y repulsión. Y mientras veía su caída concretarse, sentí una satisfacción profunda. No porque deseara su dolor, sino porque merecían ver todo lo que construyeron desmoronarse. Yo, por mi parte, estaría lista para seguir adelante. Ellos eran solo una parte del pasado que estaba a punto de ser barrida. Sabía que la venganza solo estaba comenzando, y las consecuencias, esas, no vendrían solo de mi mano. Se extenderían como fuego, quemando todo lo que quedaba de sus cimientos. El aire en la sala estaba denso, pesado con la tensión que casi podía tocarse. Todos estaban en silencio, algunos aún intentando procesar lo que acababan de ver, otros esperando algún tipo de explicación que no tenía intención de dar. Pero al mirar a Gustavo y Amanda, la satisfacción fue inmensa. Los vi, por un momento, con un atisbo de alivio, como si el peso de toda la carga se hubiera disipado. Ellos pensaban que la situación estaba controlada, que, tal vez, lo que había hecho era solo una estrategia psicológica, pero no era eso, no era solo eso. ¡Ah! Y el veneno.
Solté estas palabras con la naturalidad de quien comparte un secreto íntimo, pero con suficiente ironía para arrancar cualquier traza de confianza que pudieran tener aún. La tensión se expandió como fuego. El ambiente que antes estaba saturado, con la frialdad de la revelación, ahora parecía condensarse en algo aún más insostenible. Me miraron, los ojos bien abiertos, buscando alguna reacción que confirmara sus propios temores. No se preocupen, continué, con una sonrisa suave en los labios. No era lo suficientemente fuerte. Sobrevivimos. Sus reacciones fueron casi cómicas. Gustavo, que al principio parecía un hombre que había perdido el control de la situación, ahora mostraba un alivio tan visible que era casi ridículo. Amanda, por otro lado, parecía más tranquila, como si estuviera intentando mantener la compostura, pero sus ojos traicionaban el terror que comenzaba a arraigarse en ella. Pensaron, por un breve momento, que el juego había terminado para mí, que simplemente había fallado en sus planes, como si el veneno fuera la última jugada para asegurar que no sobreviviera. Estaban equivocados. No estaba interesada en destruir, físicamente. Para ser honesta, ni siquiera sentía la necesidad de verlos sufrir físicamente. Lo que quería, lo que necesitaba, era algo más profundo. Quería que pagaran de una manera que fuera más allá del dolor momentáneo, algo que realmente los marcara, que los hiciera vivir con la humillación y la ruina que estaba a punto de imponerles. Iban a sufrir emocionalmente, financieramente, hasta que al final no quedara nada para ellos. Todo lo que construyeron se desplomaría, y yo sería la responsable de cada pedazo de destrucción. Aún en silencio, la tensión comenzó a disiparse, pero, como esperaba, pronto se dieron cuenta de la verdadera magnitud de lo que estaban enfrentando. En cuanto llegó la ambulancia para llevarlos al hospital, la ironía no me pasó desapercibida. Los observaba mientras se subían a la ambulancia, intentando mantener la dignidad que claramente se les escapaba a cada paso. Había algo cómico en esas escenas. Ellos, que intentaron envenenarme, ahora se veían arrastrados a un lugar donde el dolor sería real. Pero, en lugar de compasión, sentí un alivio personal. Sabía que no estaban fuera de peligro. El veneno era débil, lo suficiente como para que el espectáculo pareciera real, pero no para eliminarme. Y lo más irónico de todo era que, al ser llevados al hospital, apenas comenzaban a enfrentar la verdadera caída. Sabía que lo más difícil para ellos aún estaba por venir. El veneno, aunque débil, ya había cumplido su papel. Ahora era el momento de que enfrentaran las consecuencias de lo que hicieron. Y para eso había mucho más por revelar, mucho más por destruir. Ellos pensaban que el juego se había ganado con una simple dosis de veneno. Los hice pagar por la ilusión de control que tenían. El veneno estaba en ellos, pero la verdadera tortura estaba a punto de suceder fuera de sus expectativas. Los observé, con una sonrisa discreta en el rostro, mientras la ambulancia se alejaba. Sabía que la verdadera justicia apenas comenzaba. Gustavo y Amanda pensaron que estaban seguros. Creyeron que, después del veneno, podrían simplemente seguir con sus vidas, con su sucio juego, como si nada hubiera pasado. Pero lo que no sabían, lo que ni siquiera imaginaban, era que yo apenas comenzaba. Cuando los vi salir del hospital, debilitados, confundidos, supe que las piezas se estaban encajando perfectamente. Eran víctimas de su propia arrogancia, y yo estaba aquí para asegurarme de que no escaparan de sus acciones. La primera sorpresa llegó cuando las primeras pruebas comenzaron a filtrarse en los medios. El video de la transacción financiera, de Gustavo, los mensajes de Amanda para él, todo fue cuidadosamente esparcido, como un incendio que se propaga sin control. Y yo observaba desde lejos, en silencio, pero con una sonrisa que no podía esconder. Cuando vi los nombres de Gustavo y Amanda en todos los periódicos, los titulares de escándalo, corrupción y traición, un peso se disipó de mis hombros. Ahora eran los villanos de la historia que ellos mismos construyeron. Lo que antes parecía una vida perfecta, una fachada de éxito, ahora se desplomaba ante los ojos de todos. No me preocupaba esconder mi satisfacción. Cada revelación, cada trozo de información que se filtraba, era otro golpe a su arrogancia, otro ladrillo cayendo, derrumbando la pared que habían construido. La pareja perfecta. Los héroes que todos veían como ejemplo. Pero en realidad eran solo marionetas en un juego que no entendieron hasta que fue demasiado tarde. Ahora, el público, la sociedad,
Los veía con la verdadera cara, corruptos, manipuladores, criminales. Lo observaba con una calma casi cruel. Ellos pensaron que podían destruir mi vida, mi familia. Pero ahora eran ellos los que caían, y yo estaba allí para ver todo desmoronarse. Los medios, que un día los trataron como la pareja perfecta, ahora no dejaban pasar ni un solo detalle. Cada error que cometían estaba siendo expuesto, cada mentira flotando en el aire, y yo sabía que esto era solo el comienzo. La presión aumentaba, las autoridades comenzaron a investigar, y como un monstruo de 1000 cabezas, el problema de ellos solo crecía. Sabía lo que Gustavo y Amanda estaban pasando, el pánico, la humillación. Cada uno de ellos veía su vida desmoronarse, y yo estaba al control. No necesitaba hacer nada más. Lo que me hicieron, ahora lo estaban pagando con intereses. Pero lo más satisfactorio de todo esto era ver cómo mi acción había desestabilizado completamente su equilibrio. Pensaron que eran astutos, que podían controlar todo, pero estaban tan seguros de su superioridad que no se dieron cuenta de cuán vulnerables eran. El golpe de la revelación no fue solo un juego de destrucción, sino un juego de paciencia, y yo fui implacable. Ellos se veían como héroes en su historia de venganza, como los grandes ganadores que manipularon todo a su favor. Pero decidí reescribir el final de esta historia, y en mi final, ellos eran los que caían. El final que nunca vieron llegar. Sabía que la justicia, la verdadera justicia, se estaba haciendo, pero no podía negar la sensación de satisfacción que me llenaba. No se trataba solo de venganza, sino de equilibrio. Era asegurarme de que aquellos que intentaron destruir todo lo que había construido, destruyeran, al menos, una fracción de su propia arrogancia. ¿Y la mejor parte? El final aún estaba lejísimos. El verdadero castigo para ellos estaba por llegar. Su caída no fue solo un evento, fue un proceso implacable, una secuencia de revelaciones que los dejaría sin suelo, sin protección alguna. Y yo estaba allí, viendo cómo todo sucedía. La caída de Gustavo y Amanda fue solo el comienzo. Sin embargo, al verlos finalmente consumidos por su propia mentira y codicia, una sensación de satisfacción se apoderó de mí. Sabía que la justicia se estaba cumpliendo, pero había algo más profundo en eso. La venganza, dulce e implacable, me dio una probada de lo que significaba recuperar el control de mi vida. Cada pedazo de su imperio desmoronándose era un reflejo de lo que había vivido, pero, al mismo tiempo, fue una forma de reconstrucción. No solo de las cosas que había perdido, sino de mí misma. La mujer que era, antes de la traición, antes del veneno y la humillación, ya no existía más. Ahora era una nueva mujer, más fuerte, más sabia. Había recuperado todo lo que me habían quitado. La herencia, la casa, mi empresa. Todo estaba ahora bajo mi dominio. Nada más estaba en malas manos. Nada más era parte de un pasado, lejano y manipulado. Pero la verdadera fuerza no venía de haber recuperado lo que me habían robado, sino de haberme reinventado durante el proceso. Finalmente, me vi libre. Libre del dolor, libre de la manipulación. Ya no era la mujer que miraba hacia el lado, tratando de ajustarse a los demás, tratando de ser aceptada o comprendida. Ahora era la mujer que tomaba decisiones, que enfrentaba el mundo con una nueva perspectiva. Con Lucas a mi lado, sabía que mi destino ahora lo determinaba yo y nadie más. Y, a medida que el tiempo pasaba, me daba cuenta de que, aunque la venganza me dio un placer inmediato, no era el final del viaje. La venganza fue una llave, una que me abrió una puerta a algo más significativo. La verdadera victoria estaba en reconstruir mi vida y mi relación con mi hijo. Estaba creando una base sólida, no solo para mi futuro, sino para el de él. Lo veía crecer en un hogar donde el amor y el respeto eran la prioridad, sin las sombras de lo que había sucedido antes. Lo que reconquisté no era solo material. Mi independencia, mi libertad emocional, todo eso fue más importante que cualquier suma de dinero o propiedad. Ya no era la mujer sumisa que aceptaba migajas de afecto y respeto. Ahora era la mujer que exigía ser tratada con dignidad, que decidía lo que quería para sí misma y que estaba lista para enfrentar el mundo con confianza. Gustavo, por su parte, fue destruido por sus propias elecciones. Vio todo lo que construimos juntos desintegrarse en un segundo. La prisión financiera que creó con sus mentiras y robos no fue solo una sentencia legal, sino una sentencia de soledad. Amanda,
que antes parecía su aliada, también cayó. Las falsas amistades que cultivó se deshicieron frente a la revelación de sus acciones. Ambos enfrentaron la ruina pública, la pérdida de respeto y la vergüenza que los perseguía por donde quiera que iban. Sabía que nunca se recuperarían completamente de eso. Pero eso no era mi preocupación. Yo ya había hecho mi parte. Ahora, al mirar hacia el futuro, no hay más sombras de rabia o venganza, sino una nueva perspectiva. El futuro que estoy construyendo con Lucas está lleno de promesas de felicidad, de una vida donde podemos crecer juntos, sin las ataduras del pasado. Lo que antes parecía un viaje de dolor y pérdida, ahora es un viaje de renovación y fortaleza. La venganza, aunque dulce, fue solo el comienzo. La verdadera victoria estaba en darme cuenta de que el poder siempre estuvo en mis manos y que la reconstrucción de mí misma era mucho más grandiosa que cualquier derrota que pudiera haber vivido. Había superado todo, y lo mejor de todo. El futuro ahora estaba completamente en mis manos, y lo mejor de todo, estaba lista para empezar de nuevo, no con miedo, sino con la confianza de que nada más podría derribarme.